¿Cómo? Bueno, está con nosotros acá Luciana Bertoya. Muchas gracias. Una alegría. Compañera de Página 12, yo ya no estoy en Página 12, pero va a seguir siendo mi compañera. Periodista, politóloga. Sos conductora de un programa de radio que me lo tenés que decir ya el nombre, por favor, si no te Se molesta. llama Napalm en Napalm. Radio Provincia con Rinconet. Lo Con hacemos Rinconet. A las mañanas, ¿verdad? todas las mañanas muy temprano. Vos veo que vivís en La Plata, porque... Vivo en Escalada, Ah, Lanús, entre Lanús y Banfield. bien, Tengo- o sea, es tengo una viajecito. mujer que puede contarnos un montón del transporte. Tengo un viajecito, sí. Sí. Bueno, Luciana, buena parte de las ganas de que estuvieras acá es porque leemos tus notas, te seguimos en tus investigaciones que son muy rigurosas dentro del campo de los derechos humanos y sobre todo de las violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? En principio, ahora vamos a ir a los temas de actualidad, pero me gustaría saber cómo empezaste a hacer foco o a meterte más en este tipo de investigaciones. Bueno, en realidad yo empecé la facultad en 2003. Entonces había como todo un clima que me llevaba y había un interés. Y bueno, cuando terminé la carrera, que ya en esa época ya era pasante en página, hace muchos años, después hice una maestría en Derechos Humanos y ahí ya me perfilé para esos temas. Bueno, sí, tiene que ver un poco con la labor periodística, pero también con acercarme a los juicios, a ir colaborando con distintos espacios, un poco desde la militancia en comunicación alternativa. Y bueno, y ahí me quedé, no me fui. Siempre parece, digo, no para quienes estamos más involucrados, pero pareciera que como sobre los juicios en general no hay más que decir, ¿no? Ya sabemos los vuelos de la muerte, ya sabemos los campos de concentración, y sin embargo siguen apareciendo en los juicios no solamente, digamos, los crímenes atroces, que es como un discurso más hegemónico, sino también los mecanismos con que el Estado ha intentado encubrirse y sobre todo ha planificado la eliminación de un grupo específico. No, para mí hay un montón de cosas que todavía no conocemos. Ayer, por ejemplo, la Corte revocó una absolución de un médico que había actuado en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Y cuando volvés a leer lo que está en la causa, te volvés a quedar sin respiración, ¿no? De todo lo que sucedía y que me parece que tampoco es tan conocido. Hoy, por ejemplo, cayó un represor que estaba prófugo en Brasil y tampoco es tan conocido que pasó en el regimiento de infantería de Mercedes, ¿no? Porque después de un montón de tiempo se hizo el primer juicio en 2021, o sea, más de 16 años después de caídas las leyes. Así que me parece que hay un montón de cosas que todavía no conocemos, sobre todo las más vinculadas con todo lo que era la estructura de inteligencia, que era fundamental para provocar las caídas, y que sobre eso hay un gran silencio todavía y un gran secreto que nadie rompió. Claro, eso te iba a preguntar, porque al final el único archivo que tenemos de inteligencia abierto es el de la DIPA, el de la policía bonaerense, ¿verdad? Exacto, sí, después ¿Y qué pasa con el resto de los archivos? Y bueno, los de las Fuerzas Armadas nunca se abrieron. Sí hay un decreto de 2010 de Cristina que, bueno, la gente que elaboraba con archivos intentó que con ese decreto se fuera abriendo algo, pero la parte de inteligencia no sucedió. Cuando asume Alberto Fernández y manda a Cristina Camaño como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, ahí Cristina Camaño dice, bueno, archivos hay, que fue revolucionario en ese momento. Yo me acuerdo de haber hablado con distintos abogadas, y lo que me respondían es, no, mentira, nosotros fuimos a la CIA y nos dijeron que no había nada. Digo, no. Fueron a preguntar. Te preguntaron a Estiuso, por ejemplo. Habían ido a entrevistarse con las autoridades y que le dijeron, no, solo tenemos organigramas, qué sé yo, no tenemos más nada. Y archivos había. Bueno, algunos de esos archivos se aportaron a las causas, pero
el resto, nosotros, nosotras, nosotres no podemos acceder a ellos. Y ahí hay un montón de información bueno, que sigue guardada, que tiene que ver con los tipos que estuvieron en un lugar en la estructura, con gente que hay algunos nombres que incluso se aportaron en los juzgados y que vos ves que están en Brasil, que no están acá, que no van a volver, y todo ese, y bueno, durante muchos años estos tipos, bueno, fueron protegidos por los diferentes gobiernos. Por la estructura de la democracia, ¿no? Sí. No, a mí me impresiona, digamos, como hija de una mujer desaparecida, digamos, y bueno, y todos los compañeros y compañeras que desaparecieron junto con mi mamá y que son padres y madres de otras personas. Hay muchos momentos en que una siente que no va a estar esa información, ¿no? Incluso hay veces que no le no sé, yo pasé muchos años sin preguntarle a los vecinos de la casa donde la secuestraron qué había pasado. Y sin embargo, esa información está ahí, eso es increíble. Y no solamente está en la memoria de la gente, sino esto que vos decís, toda esa burocracia tiene sus registros porque es burocracia. Totalmente. Y hay muchísimo silencio en torno a qué pasó, cómo pasó, ¿no? Si pensamos cuántos represores hay detenidos y la cantidad de personas que fueron asesinadas y desaparecidas, ¿no? Sí, totalmente. Además, bueno, no solamente, digo, ahí la burocracia va dejando marcas en distintas formas, ¿no? Cuando venía para acá pensaba en uno de los represores que está pedida a la extradición, que es Daniel Cerruti, de la CIDE. Bueno, por ejemplo, en el caso de Cerruti lo que aparecía es que él soñaba o a él se le representaban los fantasmas de sus muertos. Y eso aparece en las actuaciones médicas. Y es una confesión, claramente. Pero esa persona no la van a extraditar de Italia, dicen que no está en condiciones de afrontar un proceso y mucho de esto quedará en la nada. Fuertísimo. De todas maneras, aún cuando son pocos los represores que están presos, muchos de los que están con condena, digamos, son muchos menos los que están en una cárcel real, digamos, ¿no? Sí. Y sin embargo, hay planes para que no quede ninguno adentro, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, esos planes, bueno, vos lo conocés mejor que yo, existieron desde siempre, ¿no? Desde que el momento en el cual estuvo la posibilidad de que volvieran a ser juzgados o investigados, se empezaron a pensar distintas estrategias para que esto no sucediera. Por ahí la más hegemónica en los últimos 20 años tiene que... me parece que es esta de pensar que si había causas contra los militares, tenía que haber causas contra los militantes de los años 70, porque ellos decían, bueno, vamos a llegar a un empate, de esa forma la amnistía va a ser lo que reclamen todos. Bueno, claro. Parte de esa estrategia también está vinculada a Victoria Villarroel, que ya surge una organización que lo que busca es hacer eso. Y que es lo que propuso Menem con el indulto, de alguna manera. Sí, bueno, sí, es tributario de eso, y después ellos piensan en una amnistía, más o menos para el año 2004 había un proyecto presentado, esto surge de distintos documentos que son secuestrados en las causas de la lesa humanidad, por ejemplo, los que le secuestran a Carlos Alberto Martínez, que es un tipo bastante desconocido, pero clave en la estructura de inteligencia, porque él había sido el jefe de inteligencia de ejército en los primeros 2 años de la dictadura, y después se queda desde el 78 hasta el 83 en la CIDE. Y él, más o menos en el año 2004, les manda una nota al Foro de Generales diciéndole, bueno, la propuesta es esta. Nosotros lo que tenemos que hacer es generar un empate, vamos a ir a la amnistía. Y bueno, eso era lo que evaluaban. O sea que esa propuesta de impunidad, digamos, fue cocinada, digamos, dentro de los organismos de inteligencia. Sí. En consonancia con quienes, con los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Y bueno, por ejemplo, con los generales, con el Foro de Generales retirados, todos ellos eran parte. Y pensá, por ejemplo, en el CELTIB, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas. Es la organización de Villarroel. Claro, ¿no? Que ella crea en 2006, es un brazo de otra organización que venía creada por los militares.
militares, ¿no? Después la Directamente. remozan un poco y dicen, bueno, nosotros vamos a focalizarnos en las víctimas, las llamadas víctimas del terrorismo y se corren un poco del discurso militar puro, pero básicamente es una estrategia que diagraman ellos mismos. Lo cierto es que aun cuando reclamamos, digamos, desde el campo popular, para simplificar, políticas de memoria, digo, acá hay políticas de memoria. El tema es que no sé si nos gustan, pero no se suelta este pasado reciente, digamos, o esta dictadura militar. No, ¿qué fuerza tiene el partido, esto que llamamos partido militar para vos? No sé cuánta fuerza, porque bueno, siempre está este mito de que el partido militar te aporta, por ejemplo, o la familia militar te aporta 1 millón de votos. Bueno, eso sigue estando. En este momento me A parece... Milei le aporta, bueno, en la Antártida al menos le aportaron una votos, buena sí. cantidad de votos. Bueno, le aportaron también en la U-34, Sí, ese tipo total, de... total. Pero lo que me parece que sí tiene es una capacidad de lobby impresionante, que eso es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, no sé, empezamos a ver, nosotros vemos algunas expresiones públicas, después todo lo que se cocina por abajo lo desconocemos, pero antes de que Javier Milei llegara al gobierno, la Unión de Promociones le estaba diciendo yo quiero una solución definitiva para los ¿Unión de militares. Promociones es por los egresados, los sucesivos egresados de la escuela militar? La Unión de Promociones es un grupo que se crea en 2005, el 29 de mayo de 2005, básicamente para oponerse a lo que se venía, que era el fallo Simón de la Corte Suprema. ¿Cuál es me recordás? El fallo Simón es el fallo a través del cual la Corte Suprema declara inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida. Okay. Se crean ahí un poquitito antes y bueno, y es una de las organizaciones que lo que hace es maniobrar y decirle, bueno, yo te mando esto, necesito una solución definitiva. Después empezamos a ver algunas cartas que se publicaron en el diario La Nación. Bueno, cuando asumió Macri, al día siguiente prácticamente que asumió Macri, hubo una carta de lectores en La Nación o un editorial, ¿no? Un editorial, No Más Venganza. Sí, sí. Él gana el balotaje y al día siguiente, creo que fue el 22 de noviembre, 23 de noviembre, publica eso La Nación. En este caso me parece que la carta de lectores se dio lugar, ganó el lugar de los editoriales. De los editoriales, claro. Y ahí las que aparecieron fueron las mujeres, ¿no? Esposas, hermanas. Háblame un poquito más del lugar de las mujeres dentro de estas... Y muy interesante, muy interesante. Bueno, de esto... en los archivos que se encontraron en el año 2003 en Defensa, que son todos los que se producen más allá de las actas de la Junta, había un archivo cuando ellos empiezan a pensar un poco cómo contrarrestar la denuncia de Madres de Plaza de Mayo en el año 82-83. Dice, bueno, tenemos que crear una organización que sea liderada por mujeres. Claro. Y ahí aparece Cecilia Pando, por ejemplo. Bueno, no esto en los 80. Antes, en los 80. Eve de Verdina aparece. Sí, encima una Eve, parece como Eran una las distopía. Claro. Una distopía de esta época, donde parece que no, yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. Como decía China Zorrilla. Bueno, aparece Famus en esos años, Eve de Verdina. Después de los indultos ellos se desarman y ahí tienen, bueno, ahí como un lugar más de los varones, pero cuando a fines del año o a principios de los 2000, bueno, aparece Memoria Completa, que está Karina Mujica, una mujer joven que no venía técnicamente de la familia militar, sino como que su vínculo aparecía más vinculado a algún tipo de relación amorosa con Alfredo Astiz. Ajá. Y bueno, después Victoria Villarroel, también una mujer joven que nació en el año 75, que no era parte de esa historia. Cecilia Pando, que también aparece ahí, ella dice, acercada por Victoria Villarroel, que es la que la lleva a conocer las cárceles. Y después bueno, bastante implicada en los grupos antiderechos, o por lo menos antiabortos, ¿no? Totalmente. Vos recién hace un ratito decías que era una partecita de lo que se veía y que había mucho que se estaba cocinando por ahí más por fuera de lo que podemos ver. La realidad es que la foto con los diputados fue algo
demasiado evidente, ¿no? Ujú. En esta cuestión. ¿Cómo te resultó eso? Venís siguiendo el tema de 2003. ¿Qué impacto te generó esta investigación y ver esto, no? Y la foto impacta, sobre todo impacta que los tipos están ahí sonrientes con Astiz, con Guglielminetti. Ay, sí, Em, es como podíamos entender que se habían entrevistado, porque además algunas versiones que es empezaron... una foto de familia. Es una foto de familia. E incluso las versiones que te dan en el Congreso es que se aplaudieron. Claro. Yo tengo una pregunta, después y seguís hablando sobre la foto, porque no quiero interrumpir tu respuesta, pero te quiero sumar un puntito que ¿es ideológica esta defensa de la democracia? O sea, ¿está en consonancia con determinada ideología o tiene algunas otras razones o intereses particulares? Digo, desde acarrear votos hasta, no sé, qué sé yo, pensar negocios como el tráfico de armas, digo, como sucedió durante el gobierno de Menem, ¿no? Digo, es una pregunta que yo me hago y te sumo, si detrás de esta foto hay eso, es una cuestión ideológica lo que se está defendiendo de reivindicación de la dictadura, ¿alcanza eso para explicar esta? Yo creo que los 5 diputados que vemos ahí en la foto sí tienen una cuestión ideológica de defensa de la dictadura, al menos alguno de ellos. Puede ser que para otros haya algún negocio, pero me parece que son personas más bien formadas en la familia militar que incluso Arrieta, que es la que se sí, despegó y qué sé yo, ¿no? sí, sí. Bueno, para mí Arrieta es un personaje muy, muy sinuoso, pero hay que valorarle que efectivamente ella lo que hace es aportar chats, abrirnos un poco la puerta a ese mundo que pensábamos que existía, pero que no lo teníamos tan claro, ¿no? Uh-huh. Ese me parece que es el valor de Arrieta, y bueno, si algo de lo que dice ahora lo cree, bueno, bienvenido sea. Bienvenida al Nunca Más. Al Nunca Más y a los postnet, que también le puso al Nunca Más. Sí. Pero vos no ves otro trasfondo detrás, o sea, y voy a volver con la pregunta que te hice antes, ¿qué poder tienen las Fuerzas Armadas en tanto corporación y en tanto manejo de armas, ¿no? Aún de financiadas, aún... Bueno, evidentemente hay un poder ahí porque hay un negocio. Si lo escuchás, por ejemplo, a Pascualini, que es un tapado, pero que es el número 2 de defensa y que había sido el jefe del ejército. ¿Es el número 2 de Petri? Sí. Había sido el jefe del ejército de Macri. Él te dice, bueno, no, la paz se defiende armada. Ajá. Entonces ahí evidentemente hay negocios. Como en Medio Oriente, ¿no? Bueno, ahí hay una serie de negocios, incluso cuando vos escuchás a Milei en Naciones Unidas, como ustedes hablaban hace un ratito, decir que vamos a dejar la neutralidad, que vamos... Es verdad. Entonces, a mí me parece que hay toda esa discusión y hay un sector que, bueno, esperaba o tener posibilidades para comprar armas. Hace muy pocos días, por ejemplo, apareció una resolución diciendo que todo lo vinculado a la compra de los aviones era secreto. Claro. Entonces, bueno, ahí... Pero sí, yo creo que son esos sectores que estuvieron un montón de tiempo ahí. Agazapados. Incubando para volar. No, y también la transmisión ideológica, digamos, del plan de exterminio fue también programática dentro de la formación de nuevos cuadros dentro uh-huh. de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Sí. Yo no sé cuánto hay de... ¿Cuánto de la transmisión se puede hablar en las Fuerzas Armadas? A mí me parece que lo que desconozco es qué pasa con los cuadros más jóvenes. Claro. Porque bueno, no sé, hablando con distintas fuentes me decían, bueno, que los cuadros más jóvenes estaban más embanderados con un programa más como el de La Libertad Avanza. Claro, porque hay un momento, no sé, cuando Silvina iba a decir,
Nilda Garré, Nilda. Claro, Silvina Garré era una cantante Otra. rubia, ¿verdad? Que cantaba sobre los pinos. Cuando Nilda Garré era ministra de Defensa, hubo también como una remoción un poco de, no sé, o por lo menos en apariencia, ¿no? Que parecía, o te contaban, digamos, que bueno, son otros cuadros, otras generaciones que vienen con otras ideas y ahora parece como, bueno, una revuelta Y a mí me parece que también de backlash, digamos, ¿no? Sí, yo creo que los juicios tuvieron una función pedagógica muy importante hacia el interior de las fuerzas. Al menos los que vieron que sus superiores o sus padres, sus tíos iban a juicio por lo que habían hecho, bueno, decían. Y esto se ve, por ejemplo, en el debate sobre si involucrar o no a las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Me interesa eso. El otro día fue Paleo, que era el jefe del Estado Mayor Conjunto, y dijo, bueno, esto lo van a pagar lo van a pagar las fuerzas en unos años. Y es también de alguna manera. Porque saben que los pueden enjuiciar. Sí, porque Victoria Villarroel, por ejemplo, lo dice clarísimo. Si tiran, matan y matan a civiles. Y no es el rol de las fuerzas. Y eso lo dice Villarroel, lo dice Pando, lo dicen todos estos sectores muy comprometidos con la dictadura, pero que saben lo que pasa. Entonces a mí me parece que los juicios tuvieron una función pedagógica muy importante. Mira. Me alegro mucho. Ahora con la cuestión de las represiones, sobre todo, bueno, estas que están habiendo sistemáticamente todas las semanas en las marchas de jubilados, hay causas en desarrollo, digamos, contra el Ministerio de... Incluso contra la ley, la represión durante la ley bases. ¿Qué chances tienen esos juicios? Bueno, la de la represión de la ley bases, el fiscal Franco Picardi hizo una reconstrucción bastante más amplia. Ahí la clave es qué hace el Ministerio Público. Si el Ministerio Público va para adelante, bueno, tiene más chances. Después está la de la nena, por ejemplo, que Fabricia, de 10 años, que fue gaseada el 11 de septiembre. Bueno, ahí hay varias causas que están en el juzgado de Capuchetti, que se pidió algo de información, pero bueno, lo que te vienen diciendo los organismos, el CELS, la Comisión Provincial por la Memoria, es que no estaría pasando mucho con las causas. Hay una presión internacional también, de todas maneras, ¿o no? Sí. Vienen recibiendo varias advertencias. Hubo en los últimos días una de la Comisión Interamericana y de la Relatoría de Libertad de Expresión. Todo esto se está acumulando, digo, me parece que también hay una estrategia en algunos sectores de decir, bueno, si no vamos a dar respuesta en la justicia nacional, iremos a los estrados internacionales. También sucedió, por ejemplo, cuando desmantelaron los equipos de relevamiento de las Fuerzas Armadas, los que buscaban en los documentos. Claro. Bueno, ahí hubo pronunciamientos de la ONU, de la Comisión y demás. Hay cosas también que se dejan pasar un poco, porque yo con la cuestión de la niña gaseada, que bueno, que hubo toda esta cuestión también mediática, la segunda de Burlich quedó, o sea, completamente silenciada a un costado y no hubo ninguna... Monteoliva. Monteoliva, claro, como hay algo ahí que... Sí, ni ella, ni Alejandra Monteoliva, la secretaria de Seguridad, ni el jefe de la Policía Federal, porque... No retiraron a nadie. A nadie. No, a nadie, claro. A nadie. Y ahí tenías a periodistas de La Nación Más, de TN, diciendo, bueno, hubo un video falso, ese video falso vino de manos del jefe de la Policía Federal, de Luis Alejandro Roger. Patricia Bullrich en un momento dijo, bueno, vamos a evaluar la situación. No pasó nada. Nada. Listo. Se perdió. ¿Cómo crees que impactan, o sea, cómo crees que tu trabajo influye en este marco, digamos, ¿no? En esta posibilidad, en este marco quiero decir político, represivo, ¿crees que podés meter una cuña con tu trabajo cotidiano? Bueno, yo Danos esperanza. Yo lo que trato es al menos de documentar, de hacer como un seguimiento, y también de ordenar información que sirva para quienes están activando políticamente, que tengan la información, que tengan una mirada. Yo quedé como
muy apesadumbrada después de todo el laburo que se había hecho el año pasado tratando de contar quién era Victoria Villarroel, qué podía implicar su llegada al gobierno y que bueno, no lo logramos. Sí, tremendo. ¿Y cómo la ves a Victoria? ¿La seguís en TikTok, por ejemplo? ¿Ves esas encuestas que hace? Porque creo que yo no sé si está despegando o si realmente la gente cree que hay que ser subnormal para mantener la popularidad. Es rarísimo lo de los villarroelines. Los villarroelines. Entonces decía, gracias por su apoyo, coman apoyo con repollo. Decís, ¿qué? No, rarísimo. Ahora rarísimo. lo vamos a buscar y lo vamos a poner. Me cuesta a veces seguirla porque me tiene bloqueada, por ejemplo, en Twitter desde el año 2016, así que cuando me mandan un tweet, le digo, bueno, para que tengo que entrar de incógnito, ese yo, pero sí, la sigo, me parece que es un personaje muy importante para ver qué está haciendo. ¿Y cómo ves su asociación o ese flirt con Moreno, con Guillermo Moreno? Terrible. Pero bueno, que sectores que se reivindican del campo popular o campo nacional y popular piensen que te tenés que asociar con quien reivindica a los asesinos de los militantes del campo nacional y popular, me parece terrible. Terrible. Una última pregunta. Vos hiciste una investigación sobre una mujer que estuvo dentro de la CIDE durante la dictadura, ¿no? Del cuerpo de informaciones de la Policía Federal. ¿Ese es el batalloncito sur o no? No, ese es el de... Sí. Es uno bastante desconocido Sí. y muy poderoso, el cuerpo de informaciones. Ajá. ¿Y hay pocas mujeres dentro de esa estructura o más? Mira, que no sabemos. No, hay. De hecho, hay una declaración muy antigua de un represor, el japonés Martínez, que cuenta que, por ejemplo, elegían fundamentalmente mujeres para estas tareas de inteligencia. Así que en el cuerpo había lugar para las mujeres. Estamos hablando de Isabelita, que había estado... ¿Por qué Isabelita? Cuando acababan de derrocar a Isabelita. Bueno, ella se llama Isabel Correa, y de alguna manera la llamamos Isabelita porque el que la deschaba es el japonés Martínez y le dice Isabelita, entonces queda okay. Isabelita. ¿Y cuál era su tarea? Y su tarea a priori era reunir información sobre distintos grupos. Se la ve, bueno, en su legajo aparece que había estado infiltrada en Madres de Plaza de Mayo. El japonés Martínez la vincula con los secuestros de la Santa Cruz de diciembre del 77. Y después aparece vinculada a otros hechos como la tablada. Ya en democracia. En democracia la llevan, quien era el procurador en ese momento, Andrés D'Alessio, la lleva a investigar el caso. Después ella está a tiempo en San Martín con esto. Después está vinculada también a ciertas caídas de quienes militaban en una agrupación que se llamaba ORP. Sí. Que pusieron bombas en cajeros, Exacto. No me lo olvido más. Cositas que hace la izquierda que te regala cada tanto, Que me parece que tienen como un momento, surgen para un 24 de marzo y ponen unos caños. No, sí, yo me río y no me río porque después ¿quién está en la puerta de Comodoro pidiendo por la libertad de los presos? Bueno, ella estuvo vinculada a eso y se retira en el año 2004. A poco de que asume Kirchner, y estuvo dando clases en el Instituto Universitario de la Policía Federal hasta un día después de que se publicó la nota en el diario. Wow. ¿Y tuvo consecuencias más allá de eso que haya dejado de dar clases ahí? No. Pero bueno. Son grandes historias igual para contar. Sí, sobre todo como para entender quién... Y para poner un poco de foco en estos espacios tan poco conocidos. Tan opacos. Y además para ver una continuidad, digamos, ¿no? Que eso me parece también bastante central, no pensar que hay hechos, o sea, que la dictadura quedó en el 83 y que después hubo otra cosa, ¿no? Que eso es fundamental porque esa continuidad se ve permanentemente, más en los servicios de inteligencia. Sí, aparte, bueno, este cuerpo de informaciones, por ejemplo, era bastante desconocido. Se ve en algún momento los agentes de este cuerpo conforman lo que era la DEPOC,
que por ahí te acordás en Sí. la División de Protección del Orden Constitucional, Sí. que se crea el 10 de diciembre del 83. Dicen, "Ves, nosotros somos la de la democracia", pero estaba en manos de un torturador como era Calculín, que era Pedro Godoy, que era el jefe, Ok. y eran los que custodiaban, entre otros, a los jueces que tenían que investigarlos. Perfecto. Bueno, con esta linda noticia, con esta, son revelaciones, un principio de revelación, diría Javier Milei. He aquí cómo los servicios de inteligencia han sostenido un hilo que viene capaz que desde antes de Y la que no lo dictadura. rompemos. Y que no lo No. rompemos. Bueno, te agradezco muchísimo No, por favor. este rato con Pasamos Todes. Seguiremos leyendo tus notas. Y- Lo mismo digo de las tuyas, Bueno, en el muchísimas. destape. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luciana. Gracias por